Cuando parecía que Bitcoin rompía y creaba nuevos mínimos decrecientes, el precio se ha levantado subiendo un 8% en menos de 36 horas. Vamos a analizar la última hora de Bitcoin y veremos qué es lo que puede suceder durante las próximas horas. Cuando parecía que todo estaba perdido para las criptomonedas, ya que estábamos rompiendo los mínimos anteriores y eso a efectos técnicos puede significar una continuación bajista de la tendencia, coge Bitcoin y sorprende a todo el mundo dando un movimiento impulsivo. La duda ahora mismo es clara y es saber si se trata de un pequeño pullback para seguir cayendo o si en realidad podemos estar entrando en un cambio de patrón. Antes de comentar todo esto, antes de hablar de la predicción de Bitcoin, vamos a ver cuáles son las noticias de hoy, ya que vamos a conocer datos realmente importantes y realmente determinantes para el estado de la tendencia. Entonces, empezando por lo primero, como sabéis, siempre es el calendario económico. Todo radica un poco en el calendario económico. Evidentemente, veremos un par de noticias interesantes, no solo relacionadas con criptomonedas, pero hoy el calendario económico se puede centrar en 3 puntos. El punto número 1, los PMIs. Veremos PMIs, algunos ya los hemos visto, en toda Europa y en Estados Unidos y también en Reino Unido. De hecho, el del Reino Unido sale en 5 minutos. Como podréis comprobar, los PMIs están por debajo de 50. Por debajo de 50 significa contracción. Y ya venimos pues muchas semanas dando datos negativos de PMIs en prácticamente todo el mundo. Entonces, punto número 1, PMIs. Punto número 2, noticias importantes en Estados Unidos. Por ejemplo, permisos de construcción, permisos de bienes duraderos, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, lo cual es muy importante en el contexto en el que nos encontramos. También tendremos los PMIs, que es un poco lo que hemos comentado, ventas de viviendas nuevas. Como veis, se centra todo bastante en tema construcción, tema industria de la construcción, como digo, pero el punto número 3, importante del calendario económico y el más determinante, va a ser esto de aquí, actas de la reunión del FOMC. ¿Por qué es tan importante? Básicamente porque conoceremos nuevos datos sobre el estado de la economía de Estados Unidos. Se descuenta actualmente una subida de 50 puntos básicos para la siguiente subida de tipos de interés, que va a ser el 14 de diciembre. Venimos ya de 4 subidas de 75 puntos básicos y, pues bueno, entendiendo que la inflación ha caído un poquito, incluso los datos van saliendo más positivos de lo que se espera, se considera que ya no vamos a ver una quinta subida seguida de 75 puntos básicos, sino que la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, va a bajar un poco esa política tan agresiva y va a ponerse a 50. Entonces, el mercado realmente descuenta 50 puntos básicos. Otro punto importante que creo que tenemos que tener claro es que se espera una subida máxima de hasta el 5% en tipos de interés. Actualmente lo tenemos cercano al 4%. Y como digo, se espera que podamos llegar incluso a los 5 puntos básicos, o sea, al 5%, perdonad. Y en ese sentido es importante que entendamos un poco qué es lo que dice el FOMC, qué es lo que dicen estas actas que tenéis por aquí, para descontar qué es lo que puede suceder. Porque si da la sensación que la subida no va a llegar hasta máximo 5, sino que puede ser incluso mayor, habrá problemas en el mercado, ¿ok? También, como digo, el comentario sobre la inflación será interesante porque hemos visto inflación un poco más reducida estas últimas semanas y estos últimos meses incluso. Y pues bueno, será interesante ver qué es lo que opina el FOMC sobre esto. Si realmente ven posible llegar al 2%, que es el objetivo de la inflación. Ahora mismo estamos sobre el 7,7%, queda mucho trabajo, pero bueno, estamos empezando a bajar. Y si consideran que van a tener que tomar nuevas medidas, van a tener que mantener las medidas o van a tener que reducir las medidas básicamente para llegar a ese punto, ¿vale? Al 2%. Un último detalle importante es que mañana Estados Unidos está de fiesta, ¿ok? Mañana en Estados Unidos es festivo por Día de Acción de Gracias, pero es que el viernes únicamente abre media jornada, con lo cual realmente se da carpetazo prácticamente a esta semana. Entonces, lo que suceda hoy va a afectar evidentemente a lo que reste de la sesión en Estados Unidos, va a afectar a los futuros europeos, va a afectar a las criptomonedas, va a afectar mañana a Europa, va a afectar mañana a las criptomonedas, pero a Estados Unidos no va a volver a afectar hasta el viernes, que abre media jornada. Entonces veremos un poco cuáles son las impresiones. Evidentemente no tiene por qué haber movimiento, no tiene por qué haber jaleo, pero sí que es verdad que depende de lo que se interprete, depende de lo que se diga, tendremos que comparar, vale, el mercado interpreta esto, las medidas son estas, pues habrá que ajustarse a la baja. El mercado interpreta esto, las medidas son estas, pues habrá que ajustarse al alza, ¿vale? Es básicamente eso.
Entonces, tres cosas bastante interesantes. Aquí tenemos, por ejemplo, a Jim Cramer, es una persona que trabaja en CNBC, comunicando un poco cuáles son algunas de las empresas que considera que van a subir de manera clara y evidente, básicamente apoyándose en un punto, lo voy a poner en inglés, básicamente porque se veía traducidas el nombre de las empresas y claro, Apple ponía manzana, en fin, lo dejamos así. ¿En qué se apoya? Se apoya básicamente en que estas acciones han tenido caídas importantes, pero previo a conocer realmente una disminución de sus ingresos. Entonces, en ese sentido, el mercado, ¿qué está haciendo? El mercado está descontando un escenario más negativo del que realmente es. Y considera esta persona, yo lo considero de la misma forma, que de hecho, lo sabéis que he estado comprando Amazon, Microsoft, Google, Apple, todas estas, la mitad las he comprado y os lo he enseñado en vídeos, ¿no? Incluso os he enseñado mi portfolio. Pues bueno, al final, si el mercado descuenta un escenario más negativo, perdonad, de lo que realmente hay algún momento en el que se va a tener que ajustar. Y esta persona lo define como dinero fácil. Yo no lo definiría de esa manera, pero sí que es cierto que, pues bueno, tenemos esa oportunidad, ese gap, por así decirlo, entre la realidad de los ingresos y la realidad de su precio. Ayer justamente, ya sé que no se lo descubra nadie, pero creo que fue ayer, vaya, salió esto en CoinMarketCap. CoinMarketCap, para quien no lo sepa, es de Binance y evidentemente a Binance le interesa esto. A Binance le interesa que ellos están perfectamente regulados, perfectamente con un balance sólido, tienen lo que dicen las reservas del exchange y toda la pesca, que no vamos a entrar a definir, o se supone que lo tienen así, lo han verificado, y a Binance le interesa meter presión a otros exchanges, porque esto es una herramienta súper útil porque todo el mundo utiliza CoinMarketCap, CoinGecko te puedes dividir, pero al final es más o menos lo mismo, ¿no? CoinMarketCap yo creo que es más famoso. Entonces, la jugada de Binance es maestra. ¿Por qué? Pues porque básicamente ellos lo tienen todo en regla, crean esta lista de verificación, todos los exchanges le tienen que pasar a Binance sus reservas, Binance tiene que comprobarlo, Binance conoce la realidad de los demás exchanges y lo verifica aquí. Quien no verifica, es decir, quien no le pasa información a Binance, sale en la lista negra y está señalado, ¿vale? Esto es así, porque ya estoy viendo un montón de vídeos, un montón de comentarios de gente atacando a todos los exchanges que no están presentando nada. A ver, yo tampoco sería tan radical, porque igual no quieres presentarlo porque no quieres ceder esa información a Binance, pero realmente la jugada maestra de Binance es increíble porque, como os digo, ellos se ponen en el top número 1 porque son el exchange número 1, ellos saben que están verificados, exigen a los demás verificados entendiendo como prueba de reserva, ¿vale? Ellos exigen a los demás exchange los balances, por lo cual transmiten la información, Binance la verifica, Binance conoce, lo pone aquí para que la gente esté tranquila, pero Binance ya tiene información y Binance ahora puede decir, oye, cada 3 meses quiero esta información para salir aquí verificado. Y el que no salga aquí verificado va a ser señalado, así que está muy bien. Relacionado con esto, tenemos ahora mismo en el punto de mira 2 entidades, una es Genesis y la otra, como veis por aquí, es Coinbase. Y pues bueno, tendremos que estar pendiente de la última hora de ambas entidades para ver qué es lo que sucede, porque realmente están bastante señaladas en cuanto a posibilidad de quiebra o prácticas un poco extrañas, ¿no? O no del todo transparentes, así que un poco tendremos que estar muy pendientes en este sentido. Entonces, yendo ya directamente a por Bitcoin, yendo ya directamente a por lo que está sucediendo, a ver, llevamos ya como mínimo 3 días hablando de este movimiento de aquí, de que se podía formar este pullback, y voy a resumir muy rápidamente los motivos, los tenéis en anteriores vídeos, pero no quiero alargar en este sentido, lo que sí que quiero refrescarlo. Los motivos eran, esto parece un triángulo en teoría es de continuación bajista, pero también puede ser de reversión. Para que sea de continuación bajista tienen que cumplirse unas características que tenemos que detectar. Hay otros patrones, como por ejemplo un hombro, cabeza, hombro, que siempre es de reversión, un doble techo siempre es de reversión, pero el triángulo, además de entender cuál es la naturaleza de la figura, para detectar si va a ser de reversión o de continuación, tienes que meterle análisis técnico, ¿no? En este sentido, ¿por qué parecía que podía ser de continuación bajista? Porque veníamos de rechazar la parte superior, con un rechazo, era el tercer toque y ya estábamos en los 2 tercios, con lo cual todo indicaba a que esto tenía que ser de continuación bajista, pero comentamos, cuidado, no os confiéis, porque pese a que se han cumplido todos los parámetros, todos los puntos para que sea de continuación bajista, hay divergencia en RSI, hay divergencia en MACD, en todas las temporalidades, y estamos viendo un movimiento claramente desacelerado, ¿vale? Entonces,
todo esto, todos estos puntos, hicieron que lleváramos un par o tres de días diciendo lo que va a pasar o lo más probable es esto. Luego puede pasar lo que tenga que pasar, pero lo más probable es esto. Recuerdo justamente el lunes, día 21, cuando evidentemente ya habíamos comentado que esto podía pasar, cuando el precio empezó a romper. Se llenó YouTube, Twitter, redes sociales de comentarios como diciendo que es evidente cómo no va a romper, cómo no va a pasar esto, si es que al final la tendencia, si es que las métricas, si es que no sé qué. Sí, pero es que es importante que hagáis hincapié en lo que digo siempre, y es la confirmación de la ruptura. Al final, un nivel no es un número, es una zona. Y esa zona permite, porque es así, porque buscad zonas de resistencia y zonas de soporte y mirad cuántas veces realmente en una resistencia se toca exactamente un punto y se cae varias veces. Prácticamente nunca. Siempre hay un poco de dilatación, siempre hay un movimiento que llega un poco antes, llega un poco después, pero lo normal no es que llegue exactamente a ese punto, ¿ok? Entonces, en ese sentido, es muy importante que entendáis las formas de entender una ruptura. Y comentamos que había tres, que se romperían estos puntos por 3 puntos. O sea, este nivel por 3 puntos. Primero, por noticia, caería y ya está. Segundo, si se rompe y luego se confirma, la siguiente vela. O tercero, si se rompe claramente, se forma una ruptura evidente, nos vamos incluso a 15.200 y luego se forma un pullback. En este caso teníamos dos pasos, la ruptura y el pullback para una continuación bajista, ¿vale? ¿Cuál de los 3 puntos se dio? Ninguno, con lo cual no hay ruptura. Si a eso le sumas lo que comentamos de las características de este triángulo, tienes el movimiento que es probable, que es más probable. En este caso ha salido lo más probable, no tenía por qué, pero es al final lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, ahora mismo, entendiendo las probabilidades, lo más probable es que volvamos a este movimiento de rango del que llevamos tiempo y tiempo hablando, ¿vale? Este dibujo lo hicimos hace un montón de tiempo y aquí lo tenemos. Es lo más probable que suceda. Es cierto, y ahora hablaremos de esta diagonal, es cierto que tenemos esta diagonal bajista aquí, pero primero quiero empezar por otro lado y es la temporalidad grande, y es que como podéis comprobar, en gráfico diario tenemos varios puntos muy importantes. El primero es la divergencia en el RSI. Como os he comentado anteriormente, teníamos divergencias no solo en MACD, pero es que tampoco solo en 4 horas o 1 hora, sino también en RSI y también en gráfico diario, es decir, cambiando indicador y cambiando temporalidad. Punto número 2, venimos de un doble suelo. Esto es un doble suelo diario. Punto número 3, envolvente alcista, con lo cual se han dado varios puntos, varias coincidencias, por así decirlo, que hacen que el abanico de probabilidades se decante a este movimiento de aquí. Lo más probable es que Bitcoin pueda llegar sin problema hasta los 17.200. ¿Vale? Esto es lo más probable que suceda a partir de ahora por todos los patrones técnicos que hemos comentado. Evidentemente, hay esta diagonal bajista en gráfico de 4 horas que no hace gracia, pero ¿qué es más importante? ¿Una diagonal bajista en gráfico de 4 horas? O todo lo que hemos comentado en el gráfico diario. Evidentemente, lo más importante es todo lo que pesa en el gráfico diario. 1, divergencia en RSI. 2, envolvente diaria. 3, doble suelo. Todo esto es mucho más fuerte que una diagonal bajista en gráfico de 4 horas. ¿Vale? Entonces, lo más probable es que suceda esto. Si el precio el día de hoy no es alcista, si el precio el día de hoy no cierra en máximos diarios, si el precio hace una caída, si el precio se pone en rango, si directamente se da totalmente la vuelta, todo lo que no sea el día de hoy confirmar esa ruptura, nos volvemos a mínimos, ¿vale? Tenedlo bien claro, solo hay esas dos opciones y no es o puede subir o puede bajar, no. Intentad profundizar, intentad entender los motivos técnicos de todo lo que estoy comentando. Si el día de hoy las probabilidades son de esto, ¿vale? De que nos vayamos a 17.300. Si el día de hoy no cierra en máximos diarios, el precio se vuelve a la zona de soporte. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque venimos de un patrón en muchas temporalidades, de diferentes puntos alcistas en diferentes temporalidades, que no pueden verse reducidos por ahora una pequeña diagonal bajista en gráfico de 4 horas. Esta diagonal es completamente inferior a cualquier otra temporalidad diaria y a cualquier otro patrón diario. Y si el patrón diario indica esto y una diagonal bajista en una temporalidad menor en 4 horas te frena la fuerza diaria, implica que la debilidad es importante, con lo cual nos volveremos nuevamente a la zona de mínimos, ¿vale? Así que nada, quería un poco comentar, quería un poco refrescar los motivos de esta subida, quería un poco explicar qué es lo que va a pasar a continuación, qué es lo más probable y qué pasaría si no sucede lo más probable. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.